Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a iniciar esta segunda sección del foro con el bloque que refiere al contexto y a los servicios complementarios a las soluciones de tecnología. Y para analizar el contexto económico principalmente, vamos a invitar al podio a José Ciaba Serrate, licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Buenos Aires, que cuenta con un máster en Teoría Económica en el SEMA. Pueden leer algunas de sus columnas de análisis en ámbito financiero. Es docente del programa de posgrado de especialización en mercado de capitales que organizan conjuntamente el Mercado de Valores y la Universidad Nacional de Buenos Aires. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Me han dado 15 minutos de reloj para dar una vuelta alrededor de la economía argentina, para contarles dónde estamos parados, qué es lo que va a pasar, los resultados a 6 meses, un año, cómo va a impactar en sus negocios y demás. Viendo los paneles anteriores, digo que fue un error haber cancelado al mago y haber mantenido la economía. Así que vayamos a los temas. El primer punto, la clave para entender la economía es entender la política. La política tiene un rol y un peso y una gravitación en cómo nosotros vamos a responder a los resultados de la economía fundamental. Estamos mal acostumbrados, estamos acostumbrados a una era donde durante 12 años se cimentó una hegemonía política fenomenal. Para bien o para mal, el poder estaba concentrado en un puño y esta nueva etapa es una etapa que se caracteriza por acción del voto en una geografía muy dispersa del poder. Ningún jugador individual tiene todo el poder que antes se concentraba en un único jugador. Muchos de estos jugadores son nuevos, están en distintas posiciones. Algunos están probados, otros no. El voto ha generado el entierro de una gran cantidad de grandes jugadores, los varones del conurbano, ha cambiado la titularidad de la provincia de Buenos Aires, etc. Y hay un proceso, porque el voto es el primer driver del cambio, pero después la política opera, traza alianzas, coaliciones y termina la política, la acción de los políticos conformando un nuevo mapa político, que es la realidad que nos espera hacia adelante. Estamos muy acostumbrados, porque esos 12 años dejaron, me parece, una huella muy fuerte, pero lo que hay que entender es que a partir del 11 de diciembre hay una dinámica nueva que no está escrita, cuyos resultados no están escritos en piedra, que va a ser más importante. Vamos a tener nuevos liderazgos, nuevas coaliciones, reposicionamientos de jugadores, algunos prometen ser sorprendentes, nuevas reglas de juego. En paralelo, me han llamado para hablar de la economía, hay una cantidad enorme de demandas sobre la economía, de expectativas sobre la economía argentina, hay una herencia oculta o tóxica de enorme envergadura y está la tarea irreemplazable de pasar del relato, que es lo que nos ha sostenido en esta situación aparentemente cómoda, a una realidad que tiene muchos elementos positivos hacia adelante, pero que en principio, cuando la veamos cara a cara, sin el maquillaje que le ponen las campañas políticas, nos puede llegar a asustar. El elemento clave es la gobernabilidad. Es un elemento clave siempre cuando el PJ tiene que sentarse en el banco de los suplentes. Y la tarea fundamental del 2016-2017 es la construcción de poder político. De manera brutal, Cristina, que cuando quiere lanzar un mensaje que se entienda lo hace muy bien, dijo días atrás, con Scioli al lado, un jefe de gobierno llegó a presidente en 1999 y se fue en helicóptero en 2001. Es decir, la tarea crucial del nuevo gobierno es la gobernabilidad y muchas de las decisiones que van a tomar, que las van a sorprender, tienen por detrás ese afán de construir poder político. Por ejemplo, la decisión que van a leer en los diarios de que se mantiene precios cuidados, se mantiene hora 12 y muchos elementos más. ¿Dónde estamos parados? Bueno, el primer elemento para definir esta situación es decir, estamos mal, pero estamos muy acostumbrados. Queremos cambiar, pero no queremos cambiar tanto. No queremos que hagan olas. Nuestros negocios son vulnerables a cambios demasiado grandes, a cambios que no entendamos, a cambios que a lo mejor nos pueden pegar de lleno. ¿Dónde estamos parados? Bueno, desde el 2011 estamos en una situación de estancamiento. Algún periodo podemos estar un poco mejor, otro un poco peor. Desde que se puso el cepo es una losa, una lápida sobre las posibilidades de crecimiento de la economía argentina.
Significa instituir la escasez de dólares, que originalmente era una escasez artificial, la padecíamos solo nosotros, y dada esa escasez de dólares y la imposibilidad de remover ese problema, cualquier crecimiento muy alto tironea la demanda de dólares, no hay dólares, hay que frenarlo. Entonces estamos sin un horizonte y este cambio político lo que nos va a habilitar después de 6 meses o un año ajetreados o un año y medio, lo que nos va a habilitar es la posibilidad de pensar en un horizonte de expansión genuina. Ese es el premio, ese es el atractivo de esta situación. Estamos con una inflación increíblemente alta, que es 5 o 6 veces la inflación internacional o más. Nos puede parecer baja, esta es una medición relativamente genuina. Y acá uno ve un elemento, el año pasado tuvimos una inflación del 38%, cuando llegamos a devaluar en abril, medido 12 meses para atrás, un 60%. Es decir, si vamos a hacer una devaluación, algún pasaje de esa devaluación a precios vamos a tener. Lo que hemos visto después es que si desaceleramos la devaluación o hacemos la devaluación justa y no hace falta devaluar más, este es un mundo mucho más estable que el de los 80, es un mundo de inflación muy baja, esa desaceleración la podríamos llegar a alcanzar relativamente fácil. Argentina tiene un futuro brillante, este presente que es malo y en el cual estamos acostumbrados. El desafío de la Argentina es pasar en un puente de plata o caminando a pie ese abismo que nos separa entre ese futuro donde podemos aspirar a mucho más, porque tenemos los recursos, el talento, etcétera, y aparte hemos hecho las cosas demasiado mal, haciéndolas mejor deberíamos tener resultados, y la situación actual. Otro elemento clarísimo, el estancamiento que hemos tenido estos años, tiene atrás, como explicativo, una inversión que ha estado claramente acotada, estancada. Frenamos las decisiones de inversión, porque veíamos problemas institucionales, porque teníamos dudas hacia adelante, o en algunos casos, aún teniendo rentabilidad, ganas de invertir, etcétera, porque había cupos, limitaciones, es decir, el dólar golpeaba ahí y era una limitación, aún para negocios que pudieran ser florecientes. La sensación de bienestar del kirchnerismo, la que acompaña todo el kirchnerismo, tiene una explicación central, no es la única, pero la más importante. Y es básicamente la apreciación del tipo de cambio. Este es el desarrollo del tipo de cambio a lo largo de toda la gestión. Hubo una fuerte devaluación, fue la devaluación del 2001, un tipo de cambio que en equilibrio daba 1,41, que con la dinámica desordenada que tiene toda crisis, fue a 3-1, fue a 4-1, sin necesidad, podía haber bajado muy rápidamente, y con mucha habilidad política el gobierno administró un proceso muy agradable de apreciación cambiaria. Y los momentos difíciles, si ustedes después tienen tiempo, yo no tengo nada más que 15, van a ver que los momentos complicados son los momentos donde el tipo de cambio va para arriba. Ahí tenemos muy claramente una visión de lo que será volver al futuro. Lo dramático del tipo de cambio es cuando uno tiene que generar un colchón, cuando uno tiene que hacer una devaluación de tipo de cambio real, cuando uno tiene que ajustar fuertemente los precios relativos, y lo que tenemos por delante, si ahora tenemos un tipo de cambio real parecido al de la convertibilidad, es la tarea fina de ajustar ese tipo de cambio real. Los precios de muchos de nuestros productos son más altos que en el 2001, en ese sentido a lo mejor no tenemos que corregir tanto, pero también es verdad que el dólar se ha apreciado en el mundo últimamente y esa apreciación ha deteriorado el precio de los commodities y eso obliga a devaluar más. Y nuestros vecinos y socios comerciales y competidores en algunos casos también han devaluado y eso obliga a ajustar los precios relativos. Tenemos un gran atraso cambiario, tenemos un cepo puesto para evitar la pérdida de reservas, pero las reservas han caído, como ustedes ven ahí, de más de 50.000 millones de dólares, a una cifra variable que depende de qué uno tome por reservas. Pero si uno toma las reservas que técnicamente llamaría no prestadas del Banco Central, es decir, las reservas que el Banco Central ha adquirido contra pesos, por decirlo de una manera sencilla, es decir, contra colocación de base monetaria o deuda en pesos, la cifra son esos 798 millones. Liquidez hay mucho más, porque están todos los depósitos en dólares y el Banco Central puede sacar de ahí y seguir dando. Pero todos los dólares que hay que nos muestran tienen como contrapartida un pasivo de corto plazo en moneda extranjera importante. Por supuesto, la definición útil de reservas depende de la pregunta que uno se haga y hay distintas. Yo tengo nada más que 15 minutos y no puedo ir más allá. Pero lo que ustedes van a ver ahí es un claro deterioro de la posición de reservas y una posición muy crítica que obliga después del 10 de diciembre a tomar una resolución. Las cuentas públicas están en modo descontrol desde el 2000.
2005-2006, donde teníamos superávit y teníamos superávit gemelos, y no sé si se acuerdan de ese relato del tipo de cambio alto, diversificado, la matriz diversificada, la inclusión social y la perinola y un montón de cosas industriales y etcétera. Ese relato desapareció, lo que era superávit hoy es déficit, y esta estimación del déficit es bastante tranquila, son los datos a julio, ayer se conocieron agosto y septiembre todo junto, todo 2 al precio de 1, y si uno hace los números realmente con lápiz fino, el déficit hoy puede estar alrededor de 8,5 puntos, y cuando uno ve el revoleo de estos tramos final, uno diría, uno va a recibir una situación totalmente desfondada, y ese es un problema serio, sobre todo porque, digamos, lo que hay es un crecimiento de la base monetaria, la cantidad de pesos a un ritmo del 40%, que ustedes entenderán, sin conocer, digamos, la teoría cuantitativa, que ese es un número bastante alto como para pretender mantener un tipo de cambio fijo o de mantener el tipo de cambio donde está. ¿Qué elemento positivo uno tiene desde hoy disponible el nuevo gobierno del primer día? Bueno, el poder de las expectativas. La Argentina viene de experimentar un fenómeno único. Durante estos 4 años hemos estado en una situación de estancamiento que no tenía un horizonte de salida claro. Y en los 2 últimos años y medio, desde mediados del 2013, los mercados financieros argentinos han estado entre los 3 mercados de crecimiento más robustos en el mundo. Por lejos, en moneda dura, Argentina, ya sea los bonos o la bolsa, ha tenido un desempeño muy superior a Chile, a Perú, a Colombia, a México y ni que se diga a Brasil, comparado a Brasil. Los mercados financieros y básicamente los inversores extranjeros desde mediados del 2013 apuestan al cambio en la Argentina. Apuestan a que cualquiera fuera el ganador de la elección y nunca supieron bien, hasta ver los resultados finales, si podía ser Scioli, si podía ser Massa, si podía ser Macri. Apostaron a que esto iba a implicar un cambio fundamental en la Argentina no iba a ser Venezuela. Y ese es un elemento realmente muy potente. Fíjense la confianza del consumidor en todos estos años. Hay 2 mediciones. La naranja mide las condiciones actuales. La gris, que va subiendo ahí, mide las expectativas del consumidor. Y claramente tenemos desde mediados del año pasado, por ejemplo, una suba muy fuerte. Y si ustedes miran con un poco más de detalle, van a ver que lo que sube mucho es el tramo gris, que tiene una suba vertical en noviembre, y eso uno lo debería denominar efecto Macri muy claramente. La situación no es muy buena, pero las expectativas del consumidor son muy positivas. Y como les decía antes, hay un boom de activos financieros argentinos que precedió en mucho a la campaña política y que es un arbitraje que tiene 2 patas. Una pata, que es la que tiene que aportar Argentina, es no ser Venezuela y concretar un cambio. La otra pata se apoya en la situación internacional. Vivimos en el mundo de la tasa cero. Si ustedes ven las tasas que paga Suiza en francos suizos por su deuda, Suiza no paga ninguna tasa, cobra. Paga una tasa negativa a 1 año, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 y a 10. Hay media docena de países europeos que pagan tasas negativas a 5 años. Todos los países de la Unión Europea, salvo Portugal y Grecia, a 1 año se financian a tasa negativa. El dólar tiene tasas un poco más altas. Uno de los pecados nuestros fue, en una década casi, de tasa cero, haber pensado que el negocio era no pagar la deuda y entrar en default y deteriorar la infraestructura, en un momento que había crisis internacional y los bienes de capital estaban regalados. Pero ese error ya se cometió a lo hecho pecho. ¿Cuál es el atractivo de la Argentina? Que la Argentina tiene bonos que cotizan a rendimientos que están en otra galaxia, muy por encima de los países vecinos, etc. Entonces, la apuesta a la Argentina es una apuesta y es un elemento muy importante. Hay una expectativa de aumento del valor de los activos argentinos, de los financieros y de las empresas, porque la tasa de descuento con la cual uno descuenta los flujos que generan los negocios o descuenta el valor de un activo en la Argentina está muy por encima de la tasa que uno usa para los pares. Y entonces ese es un elemento importante porque uno puede tener mucha turbulencia y vamos a tener mucha turbulencia, porque si algo enseña la Argentina es que si algo puede salir mal, va a salir mal, 1 o 2 veces, pero también nos enseña la historia argentina que hemos salido de los peores bretes, sea deflaciones
sea depresiones, al cabo de un año o no mucho más que eso. Entonces, el otro atractivo de la Argentina es que la Argentina tiene precios de sus activos muy deprimidos, con tasas de descuento muy, muy altas, y más allá de las turbulencias que haya, hay una gran expectativa de que eso se reduzca. Y si uno sabe apalancar las expectativas, ese puede ser un elemento muy importante para atravesar el infierno que puede ser el año, y que debería ser el año próximo. El mundo también juega acá de un rol importante, el mundo también cambia. Estas son las tasas de interés en 60 años, las tasas de corto plazo. Como les decía antes, desde el 2008 están en cero. Ahora, la Reserva Federal, el Banco Central está pensando en subir estas tasas. Los mercados de futuros dicen que con un 75% de probabilidad la primera suba va a ocurrir el 16 de diciembre. El gobierno asume el 10, una semana después vamos a tener, después de 7 años de tasa cero, un pequeño, cordial, prolijo, no desesperado, aumento de la tasa de referencia de Estados Unidos, que es una tasa overnight, que hoy fluctúa entre 13 y 14 10 milésimos y que puede llegar a aumentar unos 25 10 milésimos y que a lo mejor al cabo de un año coloca esa tasa en el 1%. Son todas cifras irrisorias y modestas, pero esto está generando efectos clarísimos. ¿Dónde? Fundamentalmente en ese proceso, que es una especie de espejo, donde ustedes abajo tienen el valor del dólar frente a las principales monedas y la recuperación que ha operado últimamente y el impacto sobre una canasta de precios de materias primas. La FED todavía está pensando si sube o no las tasas, hace un año que lo está pensando, pero más allá de que no lo haya ejecutado, las condiciones monetarias en el área del dólar se empezaron a ser más tirantes por una vía indirecta, que es el hecho de que si las tasas suben en Estados Unidos y bajan en Europa, como está sucediendo, el dólar empieza a apreciarse. Y al apreciarse el dólar empieza a afectar los precios de las materias primas, etc. Si uno mira al revés, si uno mira los precios de las materias primas, los precios de las monedas distintas del dólar, los precios de las acciones de los mercados emergentes, los precios de los bonos corporativos de baja calidad, uno ve una caída en todos lados. Y si a uno no le dijeron que la tasa no subió, uno la primera tentación que tiene es pensar que esto es obra de la suba de tasas. Y esto tiene un elemento importante y que puede ser positivo. En cierta medida ya hemos anticipado una parte al menos del proceso de suba de tasas, que es lo más complicado que espera en la agenda internacional. Hay dos elementos más: China, que no hace pie, y China se ha convertido en un comprador y en un jugador importante en los mercados que a nosotros nos interesan, y Brasil, que es nuestro socio y vecino, que también está en una situación complicada. La Argentina, que viene, un problema que es estratégico y que tenemos que ver cómo lo resuelve Macri. Es la sucesión. El populismo es tremendamente popular. Las consecuencias del populismo son tremendamente impopulares. Hemos vivido una década de populismo y no hemos terminado de pagar la factura. Este es un problema fundamental. Estamos en crisis, pero es discutible, la gente no lo ve, no lo percibe así. Si uno sigue los contenidos de la campaña del miedo, lo que se habló en el balotaje, era natural que el candidato del gobierno oficialista no hablara de lo mal que estuviera la economía, no es natural, sorprendente, que la oposición tampoco quisiera hacer hincapié en lo mal que estaba la economía, porque si lo hacía perdía la elección. Entonces estamos en una situación diferente de las dos situaciones claramente recortadas, en las cuales en esta democracia argentina del 83 para acá se construyeron dos ejemplos clarísimos de fuerte poder político. Uno la de Menem y otro la de Kirchner, cada una promediando una década o más. Los dos procesos arrancaron de la misma base, de una crisis formidable. La crisis formidable fue muy buena para Menem, fue muy buena para Kirchner. Mala para el país, pero buena para la proyección política de los dos. Porque el país estaba en la lona, en las cenizas, y los dos gobiernos fueron dos gobiernos de ave fénix, que nos sacaron de la ceniza y nos depositaron en una situación de tremendo alivio. Y eso se cotizó siempre, y cuando se complicaba la convertibilidad, la gente se aferraba a la convertibilidad para no terminar en la hiperinflación, y cuando se complicaba la situación actual, Cristina nos recuerda, hagan memoria, como estaban en el 2003. Y uno se acuerda no del 2003, sino del 2001 en realidad. En el 2003 ya estábamos bien. Entonces,
Es fácil construir poder político desde una situación terrible si uno no es el responsable de ocasionar esa situación. La otra alternativa es la transmisión del poder, el caso de la Rúa. Uno no recibe una crisis en el sentido de que la crisis está desatada o manifiesta, sino hay una crisis diferida. Están todos los ingredientes, pero falta el estallido. Y hemos visto en ese caso que eso se lo llevó puesto a De la Rúa, aunque De la Rúa no haya sido el creador de la convertibilidad. Esta transición tiene los elementos de la segunda transición. No recibimos un país en llamas y por ende no vamos a ser los bomberos que apagamos el incendio y nos llevamos ese mérito, sino recibimos un hierro candente. Y en la campaña todos han puesto cara de que no quema tanto. Pero los problemas son muy graves. La paradoja, hay una paradoja en esto de Duhalde, que es el que nos empuja, si ustedes quieren, al 2001, pero también nos saca en el 2003 y que la crisis al estallar se lo lleva puesto también a él. Y otro elemento, quizás ustedes no lo recuerden, que es la Revolución Libertadora en el 55 y el informe de Prebisch, que estaba en la sazón en CEPAL, lo llaman para ver qué es lo que hay que hacer, y Prebisch dice en el 55, arreglar la economía argentina va a ser más difícil que arreglar la economía de Alemania. Y estaba hablando en el 55 de la Alemania destrozada por la guerra. Y la razón detrás de esa predicción era muy sencillo. Los problemas acá no se ven. Acá no han tirado bombas, acá no ha habido guerra, acá no ha habido ninguno de los problemas de la guerra mundial. Nadie ha padecido lo que ha padecido la gente en Europa, que hace que la gente acepte la necesidad de un sacrificio. El problema acá es micro, el problema acá son precios relativos, el problema es acá que se ha privilegiado sectores que no son competitivos, se ha dañado otros sectores, etc. Y entonces tenemos esos elementos presentes. No quiero alargarme, pero la pregunta vital es ¿quién va a pagar los platos rotos cuando los platos ya están rotos? Pero claro, están en una alacena y si uno no los mueve a la distancia se ven bien. Y es la paradoja de Helbar versus Rodrigo, implícita en el Rodrigazo. Rodrigo vino a arreglar algo, fue el comedido que lo trató de arreglar, al tratar de arreglar los problemas de precios relativos, eso estalló y la historia lo recuerda a él como responsable, pero en realidad los problemas se generaron con el control de precios, con la inflación cero, con los problemas de desabastecimiento del ministro Helbar, que desaparece elegantemente en esta historia y le carga todo el fardo a Rodrigo. Entonces, es un tema estratégico central en la política de Macri cómo encara este tema, porque si uno encara mal este tema, esto a uno lo puede sepultar y si uno tiene problemas de gobernabilidad, esos problemas de gobernabilidad se pueden acentuar enormemente si las cosas no van bien. Un ejemplo claro de sucesión interesante es el de Dilma versus Dilma. Dilma ganó la elección, se sucedió a sí misma y ahora está inmersa en un proceso de ajuste que está demorando más de lo pensado, que es más grave de lo pensado y que está generando una factura en términos de gobernabilidad enorme. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos a un cambio, eso es clarísimo, y hubiéramos ido igual con Scioli, con otras características, pero digamos, esta situación no era sostenible porque la manera de sostener esta situación es conseguir que alguien nos done 20.000 o 25.000 millones de dólares para extenderlo un año más, y eso es difícil de conseguir. Nadie quiere shock, todos quieren gradualismo, todos quieren cambiar si no los afecta a ellos, como uno no puede dar una seguridad total, la gente entiende que hay que cambiar algo, pero ese algo varía según las personas. Hasta ahora pareciera que esto es como un partido de tenis donde yo puedo elegir dónde voy a sacar, en qué ángulo, con efectos, sin efectos. Pero en realidad ese es el comienzo. Esto es parecido a un partido de tenis en el sentido que uno saca, pero después va a venir la devolución. Y a menos que uno meta un ace, el punto uno lo va a ganar si mantiene la pelota en juego y después la termina acomodando en algún rincón. La realidad también opina. Estamos llegando sin crisis, gastando las reservas, con atraso cambiario, etcétera, y evitando la crisis. Pero no podemos hacer cualquier cosa, no nos podemos tomar todos los tiempos, porque en algún momento la realidad nos puede tironear y empezar a gobernar la realidad sería lo peor. Hay groseros desequilibrios que hay que corregir, fiscales, de balanza de pagos, etcétera. No hay financiación, hay que buscarla, y no hay el colchón de reservas, que es el elemento clave. Vamos a arrancar de una manera gradual. Es la fisonomía de Macri, es
el consejo probable de Durán Barba. Fíjense que el jefe de gabinete es el mismo jefe de campaña. El problema con el gradualismo es que no alcance, se corte y después haya que cederle el espacio a la realidad y tengamos el shock más adelante. El problema no sería muy grave si los argentinos fuéramos pacientes, cosa que normalmente no lo somos, y si no estuviéramos asentados en una geografía de alta inestabilidad por los problemas de gobernabilidad. Lo definió muy bien el presidente de Mercedes-Benz Argentina. No me gustaría ser el próximo ministro de Economía argentino, dijo hará unos 2 meses. Al menos no me gustaría ser el primero. El segundo tal vez sí. Hagan memoria ustedes de los casos críticos y van a encontrar una gran cantidad de casos donde en realidad los gobiernos estabilizan con un segundo ministro, después de haber quemado un primer cartucho. ¿Va a haber un ajuste? Sí, pero lo vamos a llamar Marta o algún nombre que Durán Barba encuentre agradable. Lo vamos a poder llamar Marta si tenemos financiación. El gradualismo necesita recursos. Hay que pagar y financiar una brecha. Vamos a salir a buscar recursos. Pero fíjense que lo que transcribe ahí es el presupuesto del año 2016, que lo redactó Cristina, está aprobado y ya ese presupuesto exige recortes de subsidios. Vamos a ir a decirle adiós al cepo, seguro, pero el diablo va a estar en los detalles. Yo les dejo la presentación, ustedes después pueden hurgar en los detalles. El elemento clave, si ustedes son empresarios, son ejecutivos de empresas, es que la Argentina no tiene posibilidad de crecimiento sin inversión. Como hemos visto, se estancó la inversión, se estancó el crecimiento. Tenemos que arreglar el problema de balanza de pagos, tenemos que conseguir dólares. No hay inversión sin ecuación de rentabilidad que permita generar esos dólares, que le dé a los proyectos rentabilidad y con esa rentabilidad va a haber muchísimas ganas de invertir. Lo malo puede ser bueno. Los sectores donde hay más avidez para invertir son sectores que han estado muy dañados por la regulación, por las trabas, por el cepo, y donde hay evidentemente claras oportunidades. Entonces, yo creo que vamos a un cambio en ese sentido muy potente. 2016 es un año sin elecciones. 2016 es el año para hacer los sacrificios, el ajuste, lo que duela, la prueba y el error. 2017 tiene elecciones legislativas en octubre. Yo diría, más allá de la Semana Santa de 2017, hay que empezar a soltar las riendas, a generar algún dulce, a mostrar algún resultado. Si hacemos las cosas bien, si la suerte no nos desampara, etc., a lo mejor cuando veamos el año que viene vamos a ver una primera mitad más dura y una segunda mejor. A lo mejor lleva más tiempo, a lo mejor menos. Pero el cambio más importante ya está realizado, es el cambio de gobierno y haber salido de una senda que nos podía llevar a Venezuela. Cualquiera puede entrar en Twitter, en Google o en las redes sociales y ver qué implica Venezuela, y ese cambio la sociedad argentina afortunadamente ya lo ha hecho. Nada más positivo que eso.